y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? En ese momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenles a Juan todo lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Este pasaje quiero terminarlo con el versículo 23 que dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. Otra versión dice: bienaventurados aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Quiero allí que cierre tus ojos y quiero que pongas aquí la mano en tu corazón y vamos a orar. Señor, hoy dispongo mi vida, hoy dispongo mi corazón. Háblame a través de tu palabra. Que tu palabra venga a ser vida, alimento, esperanza a todo mi ser. Alimenta mi área espiritual. Alimenta mi cuerpo con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este tema lo titulé Dudas que encarcelan. ¿Cómo se llama? Dudas que encarcelan. La palabra bienaventurado es sinónimo de felicidad. Significa felicidad, triplemente feliz. Es sinónimo de dicha. Un bienaventurado es una persona digna de felicidad. Es una persona que está preparada para recibir felicidad. Eso es un bienaventurado. Es una persona que prepara su vida para ser feliz. Y una de las formas de conseguirlo, una de las formas de preparar esa vida, acá lo vemos en el versículo 23. Una de las formas es no permitiendo ni dudando en ningún momento de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados todo aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Bienaventurado todo aquel que no duda en ningún momento de mí, en mí. Amén. Si analizamos este pasaje, estos versículos, Jesús acá está aclarando una duda que se generó en la vida ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan estaba dudando de si Jesús era el Mesías o no. Si era el enviado, si era nuestro Cristo Redentor, si era aquel que iba a traer libertad. Él estaba dudando si Jesús era esa persona por la cual él había estado trabajando toda su vida, preparando un camino para que viniera el Señor, el Salvador. Él le manda a preguntar a Jesús: Jesús, ¿eres tú a quien estamos esperando o debemos de esperar a otros? Este pasaje habla sobre
esa duda que se genera en nuestra vida acerca de Jesús y las consecuencias de ello. Esa duda de no estar seguro del poder de Jesús, de su voluntad, de su soberanía, e incluso nos puede llevar a no reconocerlo en nuestra vida. Si contextualizamos el versículo 23, pudiéramos decir, bienaventurado o digno de ser feliz todo aquel que no duda en ningún momento de Jesús. Feliz, bienaventurado todo aquel que en ningún momento, en ninguna circunstancia, bajo ninguna situación, duda de Jesús, de su poder, de lo que Él es, de lo que Él representa. Que no haya duda de que Él es el Hijo de Dios. Que no haya duda de que Él es nuestro Cristo Redentor, nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados para librarnos de una condenación eterna. Amados, que no haya duda de que en Él somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que no haya duda de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de su majestad. Que aunque hayan situaciones que nos jueguen en contra, yo no dudo de que Dios está al control de todo. Bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí, que no duda de mí. Toda aquella persona creyente que no tiene duda en Jesús es una persona que prepara su vida para ser dichoso, para la felicidad y para la bendición. Amén. ¿Saben algo? No hay peor cárcel para nuestra fe que dudar de la soberanía de Dios. ¿Saben algo? Acá Juan el Bautista se encontraba preso, se encontraba en prisión. Había sido arrestado por Herodes, una de las máximas autoridades en el momento. Pero más allá de esa cárcel, más allá de esos barrotes, Juan se encontraba prisionero de la duda. Juan estaba siendo prisionero de la duda, una duda que lo estaba llevando a caer en la incredulidad, a dudar del Señor. Amados, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado con esas dudas que muchas veces se generan en nuestra vida acerca de Jesús, acerca de Dios o de su poder. Porque la duda da lugar a la incredulidad. Y la incredulidad es esa condición del corazón donde yo dejo de confiar, donde yo dejo de creer, donde la fe se apaga. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hace la duda? Me puede llevar a la incredulidad. Y en la incredulidad yo pierdo el favor de Dios. En la incredulidad yo me separo del Señor. ¿Sí? Entonces, si alguna circunstancia en tu vida te ha llevado a dudar de Dios, quiero decirles algo. Juan el Bautista no era cualquier pichoncito. Juan el Bautista no era
cualquier nuevo creyente, cualquier nuevo convertido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de nuestra posición, de nuestro tiempo, podemos llegar a dudar. Podemos llegar a dudar. Pero tenemos que tener cuidado con la duda. Tener cuidado de que la duda nos lleve a caer en la incredulidad. Entonces, si hoy tú has estado viviendo alguna situación que te ha llevado a dudar del poder de Dios, si ese gigante que ha estado amenazando tu vida, tu tranquilidad, tu paz, te ha llevado a pensar que Dios no puede hacer nada, que es imposible para Dios, si has dudado de lo que te ha dicho Dios, de tu vida, de tu familia, amado, escucha esto. Si has estado pidiendo una y otra vez que Dios te confirme lo que ya Él te ha dicho, lo que Él ya te ha revelado, amado, si la duda te ha llevado a poner las circunstancias por encima de Dios, esta palabra entonces es para ti. Este mensaje es para ti. Juan el Bautista, amados, dicho por el mismo Jesús en Lucas 7:28, que no ha habido entre los mortales uno más grande que Juan el Bautista. Un cristiano, un creyente inigualable. Desde su nacimiento, fue concebido de una forma sobrenatural, bajo el poder de Dios. Dice la palabra que Zacarías y su esposa Elizabeth eran estériles, y un ángel se le apareció a Zacarías y le dijo: en un año tu esposa dará luz. Y dice la palabra que desde que Juan estaba en el vientre de su madre, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Creció seguro de su propósito. Creció seguro de la verdad. Fue un hombre intachable, íntegro, que caminó fielmente por el propósito del Señor, por el propósito que Dios estableció en su vida. Incluso había profetizado sobre la venida del Señor. Y en un momento de su vida dudó. En una circunstancia difícil que estaba atravesando, él dudó. Mandó a preguntar: ¿eres tú, Jesús, o debemos de esperar a otro? ¿Eres tú, Jesús, o debemos de poner nuestra esperanza en otros? Amados, ¿cuánto hemos buscado en otros o en otra cosa al no ver las respuestas de Dios a nuestra vida? ¿Cuánto hemos intentado buscar en otro por nuestras fuerzas cuando no vemos lo que queremos? Cuando Dios no nos responde como nosotros queremos. ¿Dónde se origina la duda? La duda viene cuando nuestra razón se sobrepone por encima de nuestra confianza en Dios. Segunda de Corintios 5:7 dice: vivimos por fe, no por vista. Pero cuando ponemos lo que vemos, cuando ponemos la razón,
Cuando ponemos la lógica, cuando ponemos la voluntad, nuestra voluntad. Cuando hablo de nuestra voluntad, amados, hablo de querer que Dios haga en mí como yo quiero y cuando yo quiero. Y cuando yo no veo eso, se origina una duda. Entonces, la duda viene cuando mi razón, mi lógica, cuando yo empiezo a caminar por lo que veo, por lo que razono, por lo que maquino, está por encima, se sobrepone sobre la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y es allí cuando le decimos, Señor, ¿será que harás algo? ¿Será que lo podrás hacer? Es allí cuando empezamos a poner nuestra mirada en otra cosa. Es allí cuando empezamos a buscar la solución o respuesta en otra cosa, en otro medio. ¿Saben algo? Hace 2 días, y es increíble, cómo nuestra naturaleza intenta sobreponerse sobre nuestra fe, cómo nuestra naturaleza intenta tomar control de nuestra vida, esa parte carnal. ¿Saben que hace 2 días yo fui a abrir una cuenta a un banco? Yo fui a mi trabajo y del trabajo fui al banco, pedí unos minutos, un momento libre para hacer eso. Pero cuando llego al banco, había una cola gigantesca fuera del banco. Entonces yo empiezo a preguntar cuál era la cola para atención al cliente, la más larga. Y empiezo yo a preguntar, todos iban a abrir cuentas. Habían pasado unos 20 minutos y yo no veía que la cola avanzaba, nadie se movía. Yo le empiezo a preguntar a los que están adelante, mira, pero ¿cómo es el procedimiento? Uno no pasa. Y ellos me dicen, sí, lo que pasa es que arriba eso está full. O sea, la persona no eran solamente las que estaban afuera en la cola, sino que arriba, la sala de arriba, estaba también repleta de personas. Entonces hay que esperar que se desocupen arriba para que empiecen a pasar un lote. Yo cuando veo la hora, yo dije, oye, no, esto no es para ahorita. Y me doy cuenta que hay una persona, una empleada del banco afuera, en toda la entrada, en la puerta. Yo me le acerco para preguntarle cuál era el horario del banco, porque estaba pensando irme y regresar otro día. Y cuando yo me acerco y le hago la pregunta, ella me dice, bueno, abrimos a partir de las 8:30, pero ella me pregunta, ¿pero qué vienes a hacer? Yo le digo, vengo a aperturar una cuenta. ¿Tienes todos los requisitos? Sí, aquí los tengo, me los revisó, me dijo, oye, sí, tienes todo. ¿Y tienes el dinero? ¿Tienes el monto en bolívar y el monto en dólares para abrir la cuenta? Yo le decía, aquí lo tengo. Y ella me dice, ok, dámelos acá. Entrégame todo, porque yo voy a hacerte el favor de subirte y entregarle tus papeles a la persona, al encargado, para que él te lo procese y que él te llame cuando todo esté listo, nada más para que vengas a firmar. Y yo, wow, Señor, qué maravilloso. Yo no quería voltear hacia la cola, porque toditos estaban también por abrir cuentas. Y yo, wow, Señor, y yo, bueno, definitivamente hallé gracia. Le entregué todo, aquí está todo, y me retiré. Cuando yo pago el ticket del estacionamiento y voy saliendo, amado, empecé a ver todo de una forma diferente. Empezó la razón, empezó la lógica. Y yo me pregunté, ¿esa persona será de verdad empleada del banco? ¿A quién yo le hubiera entregado los reales? Y empecé yo, pero yo ni siquiera le pregunté cómo se llamaba, ni le quité su número, y ella tampoco me entregó nada referencial
donde yo poder ir algún día, mira, ve, yo entregué esto el día viernes. Y entonces empecé a angustiarme, empecé a dudar, ¿sí? Y si me estafan, y si era, bueno, ¿y qué me pasó a mí? ¿Ah? Yo ni pregunté a esa señora cómo se llamaba, absolutamente nada. Pues cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, dije, bueno, Señor, ya va, ¿sí? Ya va. Yo, cuando ocurrió eso, yo dije, Señor, definitivamente empecé seguro de que era tu gracia en mí. No duré allí ni siquiera media hora, cuando pude haber durado todo el día, pero terminé pensando ahora que podían quizá de pronto estafarme, en una estafa. Yo dije, Señor, termino de descansar en ti. En la tarde teníamos reunión acá en la iglesia con el liderazgo, y cuando estaba acá me llegó el mensaje del encargado con los números de cuenta. Esta es su cuenta en dólares, el número de cuenta en bolívares. Puede pasar el día lunes firmando. Y yo en ese momento, wow, Señor, qué increíble que nuestra naturaleza, nuestra carne, está esperando, amados, el momento en que nosotros menguemos en la fe, dejemos de caminar para ella tomar control, para ella enviar una señal, un estímulo que activa nuestra razón, nuestra lógica para pensar y para desplazar la fe. Son cuestiones de detalles, son cuestiones muy pequeñas que pueden marcar la diferencia. En ese momento yo me di cuenta que la duda se estaba apoderando de mí, que había incredulidad, que estaba cayendo en la incredulidad. Yo dije, Señor, ya va. Yo me determino a confiar en ti, que todo esto fue por tu gracia, que todo esto fue porque tú estabas allí conmigo. Y fue así. Pero amados, tenemos que tener mucho cuidado con la duda, porque aunque conozcamos palabra, porque aunque conozcamos las promesas de Dios, eso no nos hace vulnerables a que podamos caer en la duda. Quiero compartir con ustedes 3 cosas de cómo frenar la duda, de cómo detener la duda, de cómo ponerle un alto a nuestra vida. Y lo primero que yo veo acá es entender que los pensamientos de Dios son diferentes a los míos. Los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios es diferente a la mía. Una de las cosas en nuestra vida cristiana, en la vida del creyente, que trae duda, es cuando esperamos que Dios nos responda como nosotros esperamos. Es cuando queremos que Dios haga como nosotros queremos. Cuando no sabemos esperar en su voluntad y en su tiempo. Cuando no entendemos la soberanía de Dios. Allí somos vulnerables para dudar. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando acá la palabra habla, cuando Dios habla de sus pensamientos y de sus caminos, se refiere a su voluntad. Y una de las cosas que debemos de entender es que la voluntad de Dios no solamente es diferente a la de nosotros, sino que está por encima, es más alta que la de nosotros. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que muchas veces no la vamos a entender. Muchas veces no vamos a comprender la forma como Dios habla, como Dios obra, como Dios hace las cosas. ¿Qué nos queda? Simplemente confiar en Él. Confiar de que Él tiene el control. Confiar de que todo está bajo su control y descansar en Él. Por eso dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos que sus caminos. Muchas veces nos vamos a entender cómo Dios hace las cosas. Preguntémosle a José, cuando Dios le dijo, vas a reinar. Cuando Dios en sueño le dice, vas a gobernar sobre una nación, sobre tu familia, sobre tus hermanos. Todo lo que tuvo que pasar José para ver la promesa. Muchas veces entonces no vamos a comprender cómo Dios obra. No hay peor cárcel para nuestra fe que dudar de la soberanía de Dios. Dudar de la soberanía de Dios me hace prisionero de mi razón, de mi lógica, de lo que yo limitadamente puedo ver, puedo solucionar. Cuando hablamos de la soberanía, no solo me refiero a que si Dios tiene el poder o no para hacer las cosas. Hablo también si Dios en su voluntad las quiere hacer. No es solamente que Dios tenga el poder para hacer algo, es también entender si es su voluntad hacerla. Somos encarcelados en nuestra razón no solo cuando dudamos entonces de que si Dios tiene el poder o no, sino también cuando queremos que Él haga en nosotros como Él quiera. Amado, porque muchas veces incluso intentamos manipular a Dios, queriendo que Él haga en nuestra vida como nosotros queremos y cuando nosotros lo queremos. Muchas veces nuestro deseo es que Dios, buscar a Dios y que Dios nos responda como nosotros queremos. Y así no es. La soberanía de Dios es que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero también si es su voluntad hacerlo. Amados, la Biblia habla de varios episodios donde los apóstoles, Pedro, estaban también encarcelados y Dios a ellos los sacó de la cárcel. Obró de una forma sobrenatural y dice que las puertas de las cárceles se abrieron y ellos salieron sin ningún problema. ¿Por qué con Juan no? ¿Por qué con Juan no ocurrió así? Entonces, vemos que no es solamente si Dios lo puede hacer o no, es si está también en su voluntad hacerlo. Cuando esperamos que Dios responda como nosotros queremos, al no ver esa respuesta, dudamos. Y la duda nos lleva a la incredulidad. Incredulidad que termina separándonos de Dios. Juan tuvo que llegar al entendimiento de que Jesús sabía de que Él estaba en esa situación. Él tuvo que entender, ya va, Dios sabe que yo estoy en esta situación y que si continúo en esta situación es porque es parte de su voluntad, es porque es parte de su soberanía.
debemos entender que Dios siempre va a obrar de una forma diferente a la de nosotros. Jesús, cuando llegaron los discípulos de Juan, Él les dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, los oprimidos por todo espíritu demoníaco son libres, los muertos resucitan. Vayan y díganle a Juan. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús con este mensaje? Juan, yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, no la voluntad ni la tuya ni la de ningún judío, la voluntad de mi Padre. Yo estoy haciendo la voluntad del que me envió. Entonces, entender, amados, que Dios muchas veces no nos va a responder como nosotros queremos. Debemos saber que sus pensamientos, su voluntad está por encima de la de nosotros. Hay situaciones que muchas veces vamos a vivir, situaciones difíciles, amados, que van a ser parte del proceso y de la voluntad del Señor. Esas situaciones difíciles muchas veces son partes del proceso, son partes de la forma como Dios está obrando. ¿Saben algo? La muerte de Juan en manos de Herodes tuvo un propósito para el Evangelio. La muerte de Juan y de muchos de los apóstoles, de los hombres de Dios, manifestaron el poder del Evangelio. Dios estaba dando un mensaje a Herodes, a todos los gobernantes y a todas las naciones a través de la muerte de Juan. ¿Saben cuál era? Aunque unos callen, otros hablarán. Aunque maten a unos, aunque los silencies, otros se levantarán, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Ese era el mensaje que Dios le estaba dando a los gobernantes. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios estaba dando un mensaje. El Evangelio, nada ni nadie, ningún gobernante lo podrá detener hasta que sea predicado a todo hombre y a toda mujer en todo continente y en toda nación. Aunque intenten callar, otros se levantarán. Cuando callen a uno, se levantarán cientos a predicar el Evangelio. La muerte de Juan tenía un propósito, tuvo un propósito, y esto Juan lo tuvo que entender. Lo segundo que quiero compartir de cómo romper con la duda, de cómo detener la duda, es recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿En cuántos Dios ha hecho al menos algo, una cosita? Levante su mano. Amén. Aleluya. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amados, yo creo que Juan allí en la cárcel pudo darse cuenta que aunque Dios no estaba haciendo como él quería, escuchen esto acá, que aunque Dios no estaba haciendo como él quería, sí había hecho en su vida todo lo que dijo que haría. Y Juan allí pudo entender: Señor, si tú has estado conmigo desde un principio, aún antes de que yo fuera concebido, tú también estás conmigo en medio de esta situación de prisión que estoy viviendo. Aunque él no estaba viendo lo que él quería ver, sí pudo darse cuenta de que Dios
hasta ese momento había hecho en su vida todo lo que le había dicho que haría. Dios le dijo a su padre Zacarías, en 1 año van a concebir. Y así ocurrió. Dios le dijo a Juan que sería un hombre grande delante de Dios, lleno del poder de Dios. Y así fue. Dios le dijo a Juan que iba a preparar, que iba a ser el instrumento para él preparar el camino para el Señor. Y que a través de él iba a dejar un pueblo dispuesto para el Señor. Y así ocurrió. La mayoría de los discípulos que tuvo Jesús eran discípulos de Juan, de los seguidores que seguían a Jesús. En algún momento fue Juan quien los preparó, quien los discipuló. Juan comprendió que Dios siempre había estado en su vida y que aún allí, en medio de esa situación, todavía continuaba allí. Amados, y nosotros debemos de llegar a este entendimiento de que el Dios que estuvo conmigo en esa situación del pasado está conmigo hoy en este presente. Que el Dios que me sanó en el pasado me puede sanar, tiene el poder también para sanarme hoy. ¿Saben algo? Recordaba un testimonio de un pastor. Él es asiático. Y saben que en ese continente, en esos países, predicar el evangelio es prohibido, es un delito. Existen lo que son las iglesias clandestinas. Se reúnen en lugares ocultos para poder hablar y ministrar la palabra. Dios estaba haciendo con este hombre algo impresionante. Eran cientos, miles, la cantidad de personas que estaban entregando sus vidas al Señor. Esto causó una alarma, fue imposible que se mantuviera en secreto y él fue apresado. Y dice que él estaba en la cárcel y literalmente le ocurrió lo que le ocurrió a Pedro también cuando fue encarcelado. Dice que el Señor se le presentó, las puertas de la cárcel se abrieron y él pudo salir. Cuando él entra en sí, de ese éxtasis, él se vio ya fuera de la cárcel y el Señor le dijo, prepara todo porque te voy a sacar de aquí. Él fue con uno de sus discípulos, un hermano en la fe, y preparó todo y se fueron al aeropuerto. Y él dice que mientras él estaba en el aeropuerto, cuando le tocaba el momento de ir para hacer el chequeo del pasaje, entregar el pasaporte, él empezó a sentir temor, miedo, angustia. Él decía, me van a descubrir. Cuando chequeen mi nombre, van a saber que yo soy un prófugo de la justicia, que me he escapado. Y dice que él empezó a angustiarse en tal manera que su amigo tuvo que intervenir y ministrarle. Y le dijo, pastor, si Dios tuvo el poder para sacarlo de esa cárcel, Él tiene el poder para sacarlo de este aeropuerto. Tenga paz. Y dice que en ese momento él se tranquilizó, puso su confianza en el Señor, quebrantó toda duda, hizo el chequeo y pudo salir sin ningún problema del aeropuerto. Amados, tener presente todo lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado me ayudará a vencer toda duda que yo pueda tener en mi presente y en el futuro. Si Dios ha estado en control de tu vida, amado, lo seguiré estando en este momento. Si Dios te ha sustentado hasta este momento, lo seguirá siendo. Si Dios te ha guiado hasta este momento, lo seguirá siendo. Si Dios se ha glorificado de forma sobrenatural sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia, amado, lo seguirá siendo.
Una de las formas de romper, de quebrantar la duda, si Dios puede o no, es teniendo presente lo que Él ha hecho en mi vida. Lo tercero y último que quiero compartir es ver lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle todo lo que ven, que los cojos andan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los muertos resucitan, los que están oprimidos son libres. Vayan y díganle todo lo que han visto. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? ¿Cuál era el mensaje? Háganle entender a Juan que el reino de Dios está aquí y que Dios está obrando con poder. Amado, mira a tu alrededor. Mira los milagros que Dios ha hecho en la vida de tus hermanos. Escucha los testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos. ¿Cuántos tienen testimonios que dar? Levanten su mano. Vamos a compartirlo. Vamos a mirar lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. Vamos a mirar lo que Dios ha hecho en el matrimonio de mi hermano, en la familia de mi hermano, en la salud, en las emociones, en las finanzas. Vamos a ver lo que Dios ha estado haciendo. Porque lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano lo puede hacer también en mi vida. Lo puede hacer también en mí. Entonces mira a tu alrededor, escucha, mira los milagros. Quiero decirte, amado, que el reino de Dios está aquí y Dios está obrando con poder. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si yo escucho a mi hermano glorificando a Dios, porque Dios se ha manifestado en su vida, porque Dios ha hecho un milagro, quiere decir que el reino de Dios está acá y que Dios se está moviendo con poder. Miremos entonces lo que Dios ha hecho en la vida de los que están aquí cerquita a nuestro alrededor. Esa es una forma de romper con la duda, porque eso es lo que hace la fe. La fe me lleva a creer que lo que Dios ha hecho en otro lo puede hacer conmigo y que lo que ha hecho en mí lo puede hacer en otro también. Eso es la fe. ¿Sí? Entonces, si quizá de pronto no has visto lo que estás esperando, si quizá de pronto no has visto lo que Dios te ha prometido, amado, espera, confiando y paciente en su tiempo y en su voluntad y en su soberanía. Porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Él. Amén. Y cuando estamos claros de esto, cuando entendemos esto, no viene el desespero, no viene la angustia, no viene la duda, no caemos en la incredulidad. Señor, porque tú estás al control, yo lo sé, que tú estás al control de todas las cosas. ¿Qué me toca? Esperar, confiando en ti. Ver lo que Dios hace en la vida de los demás disipa entonces la duda y me lleva a confiar en Él. Amén. Hay dudas que encarcelan. Muchos somos encarcelados por nuestra razón, por nuestra lógica, por la forma como vemos las cosas. A la final estamos caminando por vista y no por fe. Debemos entender, y a Juan le tocó entender, que todo era parte de la soberanía y de la voluntad de Dios. Él pudo entender, Señor, ya todo lo que tú me has dicho, ya lo cumpliste en mí. No tengo por qué dudar, porque lo que tú
hablaste de mí, ya se cumplió. De aquí en adelante estoy bajo tu voluntad. Amén. Dale un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie para orar. Yo no sé cuántos hoy se encuentran prisioneros de la duda, del temor, de la incredulidad, prisioneros en su lógica, prisioneros en su razón. Y esa misma lógica, ese mismo encarcelamiento nos ha llevado a la tristeza, al temor, al miedo, al desánimo, a la desesperanza. Que hoy tú allí podamos orar al Señor y le podamos decir: Señor, entiendo que tus pensamientos, tu voluntad, tus caminos no son los míos. Hoy te pido perdón. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Señor, hoy te pido perdón si he estado viviendo por vista y no por fe. Si he estado caminando en la razón y en la lógica y no en lo que dice tu palabra. Si he estado buscándote, pero esperando en mi voluntad y no en la tuya, yo te pido perdón. Y que así como lo dijo Jesús, hoy lo podamos decir hoy: Señor, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Hay poder, amados, en esta palabra. Que tú se lo puedas decir: Señor, que se haga en mí tu voluntad y no la mía. Espíritu Santo, hoy yo quiero orar por tu iglesia. En el nombre de Jesús, pedirte que tú puedas traer libertad a todo encarcelamiento en las mentes y en los corazones de las personas. Todo aquel que ha estado encarcelado por la duda, bajo su lógica y su razón, en el nombre poderoso de Jesús, toda prisión y cárcel sean quebrantados ahora mismo. Espíritu Santo, ven y toca nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y toca nuestros corazones. Enséñanos a confiar como Dios desea que confiemos en Él. Enséñanos a depender como Dios desea que dependamos de Él. Enséñanos a esperar en el tiempo, en la voluntad y en la soberanía de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que hoy allí tú le puedas decir: Señor, hoy confío en ti. Hoy me determino a confiar en ti. Aún en medio de lo que estoy viviendo, de lo que estoy atravesando, hoy confío que estoy bajo tu voluntad y bajo tu soberanía. De que nada se escapa de tus manos. De que nada está oculto para ti. De que tú sabes lo que estoy viviendo. Pero en medio de eso, de lo que vivo, tú estás allí, Señor. Y como lo dice tu palabra: aunque pases por las aguas, no me ahogaré, porque tú estás allí. Aunque pase por el fuego, no me quemaré, porque tú estás allí conmigo. Aunque esté en boca de leones, nada me sucederá, porque tú estás allí.
para protegerme y para cuidarme. Como lo has hecho en el pasado, asimismo lo harás ahora.